Diabetes y embarazo. Siempre es importante establecer si la paciente embarazada ya era previamente diabética o si la diabetes la adquirió mientras estuvo embarazada. La implicación de estas dos características o la importancia de estas dos características radica en las consecuencias que va a tener sobre el producto y sobre la duración y las complicaciones durante el embarazo. Se ha logrado determinar que en las mujeres embarazadas el 3 al 10% llegan a tener una regulación anormal de la glucosa durante la gestación. De estas pacientes, de este 3 al 10%, el 80 al 90% se detectan durante el embarazo. El resto, o sea, del 20 al 10%, son pacientes que ya anteriormente han tenido problemas con la regulación de la glucosa, pero que no habían sido descubiertas. La importancia de este dato es que la mortalidad y la morbilidad perinatal aumenta con la presencia de esta patología. Y no solo eso, sino que las complicaciones en el recién nacido se vuelven cada vez más importantes de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. En el embarazo normal, el aumento de los niveles de esteroides de la placenta y los péptidos hormonales en el segundo y el tercer trimestre del embarazo producen resistencia a la insulina. Dicho de otra manera, la sensibilidad a la insulina baja hasta el 50% en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, en forma progresiva. La unión de la insulina a los adipocitos y hepatocitos resulta en una resistencia a la insulina y en cada comida aumenta la secreción de insulina en forma progresiva. En la diabetes gestacional, los niveles crecientes de glucosa en la madre y el feto producen hiperinsulinemia fetal episódica. Esto hace que haya un aumento excesivo de nutrientes en el feto y este aumento excesivo de nutrientes es el responsable de la macrosomía que tanto caracteriza o nos preocupa en el embarazo. Además, la conversión del exceso de glucosa en grasa produce agotamiento del oxígeno fetal. Este agotamiento del oxígeno fetal es el responsable de una de las principales complicaciones que hay en los recién nacidos de madres diabéticas. Otra de las cosas que ocurren en los recién nacidos y en el feto incluso es el aumento de las catecolaminas adrenales, de tal manera que cuando un bebé nace tiene mayor riesgo de presentar hipertensión con remodelado cardíaco e hipertrofia. Si está dentro del útero, estamos hablando de un bebé que en su momento puede llegar a producir un sufrimiento fetal agudo debido a un problema cardíaco o una hipertensión todavía no descubierta. A nivel circulatorio, este aumento de la insulina fetal estimula la eritropoyetina fetal con hiperplasia de células rojas sanguíneas y aumento del hematócrito. ¿Cómo se manifiesta al nacer? Pues con la policitemia, que es uno de los grandes problemas que encuentran los pediatras en estos bebés. Además, hay un engrosamiento vascular, mala circulación e isquemia de órganos vitales. Y nos lleva a la principal complicación, o la complicación número 1 en los recién nacidos de las madres diabéticas, la hiperbilirubinemia postnatal, como veremos más adelante. El diagnóstico de la diabetes mellitus es diferente en las mujeres embarazadas, porque en las embarazadas, debido al mejoramiento en el control prenatal, con los exámenes de rutina, podemos llegar a determinar la aparición de alteraciones en el metabolismo de la glucosa incluso antes de que haya los síntomas. Dicho de esta manera, para diagnosticar la diabetes, pues están los ya conocidos síntomas de la diabetes como la baja repentina de peso, la polidipsia y la poliuria, más las concentraciones de glucemia al azar mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro.
En el embarazo, nosotros diagnosticamos la diabetes gestacional al realizar un examen de glucosa en ayunas, cuyo resultado de más de 126 miligramos por decilitro, o cuando hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa que está ya prevista en los controles de embarazo normales, cuando encontremos más de 200 miligramos por decilitro en la prueba de tolerancia oral a la glucosa en la medición que se da a las 2 horas. También es posible determinar que la paciente tiene una diabetes gestacional si la hemoglobina glucosilada es mayor o igual a 6.5% en cualquier momento del embarazo. ¿En quiénes debemos sospechar o en qué pacientes embarazadas debemos sospechar que pudieran llegar a desarrollar una diabetes gestacional? Mujeres mayores de 35 años, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 o con cualquier grado de obesidad, pacientes con historia previa de diabetes gestacional en embarazos anteriores, pacientes que hayan presentado glucosuria en algún momento del embarazo, en pacientes que hayan tenido antecedentes de mortalidad perinatal o antecedentes de bebés que hayan nacido muertos anteriormente. Es muy común encontrarlo también en pacientes que han tenido síndrome de ovarios poliquísticos y en grados menores en pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes. Ojo, recuerden que la utilidad de estos factores de riesgo apenas llega al 10%. Si bien es cierto, la diabetes gestacional puede convertirse en una situación de gravedad para el embarazo, es importante concientizar a las pacientes de que no siempre se va a llegar a ese grado, siempre y cuando se sigan ciertas indicaciones que han demostrado ser bastante útiles. La primera es la dieta, una dieta de 1800 a 2400 kilocalorías al día que está distribuida en el 40% de hidratos de carbono, 40% de grasa y 20% de proteínas. Como se darán cuenta, es bastante importante que vean que la dieta no dice que no debe incluir hidratos de carbono al 0%. Toda dieta que comience con la frase nada de está destinada al fracaso. Asimismo, es muy común encontrar pacientes que están sometidas a dietas hiperproteicas porque piensan que de esa manera van a mejorar el estado del bebé o el estado del embarazo. Sin embargo, dense cuenta como las proteínas apenas llegan al 20% e incluso hay algunos estados que llegan hasta el 25%, pero no más de eso. Uno de los puntos importantes en las medidas generales es el automonitoreo. Con el advenimiento de nuevas tecnologías y nuevas informaciones que están disponibles para todos los pacientes, es posible que la paciente pueda controlar su propio azúcar en casa y cada vez son menos dependientes de las hospitalizaciones. Respecto a la medicación, anteriormente los hipoglucemiantes orales estaban en un grado, en una clasificación C de los medicamentos en el embarazo. Actualmente están en una medicación B, de tal manera que se los puede dar el embarazo. Sin embargo, respecto a esto, pues los hipoglucemiantes orales sí pueden ser un poco impredecibles en el control de la glicemia. Tanto es así que si no está embarazada, es una de las complicaciones que podemos tener es la hipoglicemia, más aún en el embarazo. Y la insulina, como vamos a ver más adelante, es el tratamiento de elección. De forma general, vemos que los medicamentos usuales que se utilizan en las pacientes diabéticas parecen ser igual de útiles en las pacientes con diabetes gestacional. Tanto la metformina como la sulfonilurias son de clase B. La metformina, que es un inhibidor de la producción de glucosa hepática y que aumenta la sensibilidad de la insulina, se la puede utilizar durante todo el embarazo sin ningún problema. La insulina, también en términos generales, porque debe ser aplicada en forma
personal a cada paciente, podríamos decir que podrían comenzarse con 0.7 unidades por kilo en el primer trimestre, aumentar a 1 unidad por kilo en el segundo y el tercer trimestre, y ver los casos especiales en caso de obesidad. Claro, siempre monitoreando, porque no hay un esquema general que sea común a todos los pacientes. Tenemos que subir o bajar la dosis de acuerdo a los resultados, como es evidente. Un caso muy especial ocurre en las situaciones donde la paciente ya era diabética antes de embarazar, donde es fundamental la atención preconcepcional. ¿Qué significa eso? Que la paciente debería estar en estados de euglicemia por lo menos de 3 a 6 meses antes de concebir. ¿Qué obtenemos con eso? Pues se ha visto y se ha demostrado que pacientes que han estado normoglicémicas durante este tiempo, antes de concebir, han tenido prácticamente ninguna complicación durante el embarazo, ni tampoco la presencia de malformaciones congénitas en sus siguientes embarazos. Entonces es importante conocer la anamnesis, el control de la glicemia adecuado y la evaluación de cuál es el grado o cuál es el tipo de diabetes que tenga. Lo vamos a ver en un cuadro más adelante, pero necesita una paciente que tenga diabetes una evaluación oftalmológica para buscar repercusiones en la retina, repercusiones en la función renal y repercusiones en la función tiroidea. En pacientes previamente diabéticas o en pacientes diabéticas tipo 1, las complicaciones más frecuentes que se encuentran en el embarazo son abortos, malformaciones congénitas, mientras que las macrosomías con obesidad central y aceleración del crecimiento intrauterino se encuentran más bien en pacientes que desarrollan recién la hiperglicemia o recién desarrollan la diabetes en la gestación. Es importante conocer esas diferencias para poder establecer el tratamiento que vamos a seguir. Como vimos al principio, en pacientes con diabetes gestacional, los primeros problemas o los problemas más importantes que podemos encontrar son la hiperbilirrubinemia y la hipoglucemia, ambos debido a la hiperinsulinemia fetal, la dificultad respiratoria por el mal manejo de oxígeno, la taquipnea transitoria, la hipocalcemia y las cardiomiopatías debido al crecimiento acelerado que tiene, la hipocalcemia y un caso muy importante, la policitemia. En esta tabla nosotros vemos hay una comparación entre las incidencias entre diabetes tipo 1 y las diabetes tipo 2 que se han presentado en estos pacientes, siendo prácticamente iguales, excepto en el caso de la dificultad respiratoria y la hipocalcemia, donde hay una leve diferencia que podría ser considerable. Sin embargo, de nuevo, la hiperbilirrubinemia y la hipoglucemia parecen ser las complicaciones más importantes en la morbilidad neonatal en pacientes con diabetes gestacional e incluso con pacientes previamente diabéticas. Esta tabla tiene como fin que ustedes se den cuenta cómo el estado preconcepcional influye en la presencia de malformaciones congénitas en pacientes con diabetes en la gestación. Vemos cómo los valores mayores de hemoglobina glucosilada en el grado de más de 8.5% están relacionados a la incidencia de malformaciones del 22.4%, seguidos por diabetes que han estado complicadas, sea tanto por alteraciones en la retina, alteraciones renales o alteraciones cardiológicas, como se ve en la última línea de la tabla donde habla de la clase D, F, R y H. Cuando hablamos de anormalidades, la situación puede quedarse un poco en el aire, de tal manera que
decimos, son más frecuentes las anormalidades en los bebés que tienen diabetes gestacional, pero no decimos exactamente cuáles. En esta tabla presentamos una lista de las que se han encontrado con mayor frecuencia. Como vemos, es bastante extensa, de tal manera que pueden ser situaciones no muy específicas respecto al tipo de malformación. Tal vez donde están un poco más específicas son las alteraciones renales, en las gastrointestinales y en las medulares, donde llama la atención que están en primer lugar el síndrome de regresión caudal y la agenesia sacra. En cuanto al crecimiento fetal, lo cual es la cereza del pastel, el problema que más tememos nosotros en los pacientes que tienen diabetes gestacional, es que pueden darse dos cosas: una aceleración del crecimiento o un retardo del crecimiento. Evidentemente, lo más común es la aceleración del crecimiento, que nos lleva hacia lo que nosotros hemos dado en llamar la macrosomía. La macrosomía fetal se define como el peso al nacer mayor a 4.000 gramos o un peso estimado por ecografía que exceda el percentil 90 para la edad gestacional. Este tipo de crecimiento acelerado se caracteriza por una obesidad central, de tal manera que hay alteraciones en el perímetro abdominal y en el crecimiento general del bebé. Cuando hay una complicación, además de la macrosomía, o hay una complicación además de la diabetes en el embarazo, como la hipertensión arterial, en cambio no hay el crecimiento acelerado del bebé. Esta hipertensión se manifiesta más bien en un retardo de crecimiento intrauterino, que aunque en menor proporción sí puede darse en este tipo de pacientes. También el embarazo afecta a la diabetes, así como la diabetes afectaba al embarazo en cuanto al control del embarazo y al bebé. También el embarazo afecta a la madre y a las costumbres que tenía la madre durante el embarazo. Debe haber un cambio en el patrón de alimentación, aumenta las necesidades de dosis de insulina durante el embarazo debido a la presencia del producto, aumenta o hay una mayor importancia al control estricto de la glucosa. Si antes era semanal o antes era mensual, pues ahora lo vamos a necesitar diario, un control diario de la glucosa. Se facilita bastante por el hecho de que ya debido a las múltiples posibilidades que tienen los pacientes actualmente, podemos solicitar eso y no necesitamos hospitalizar a los pacientes. Hay un aumento de riesgo de hipoglucemia severa debido al uso continuo de hipoglucemiantes anteriormente, y debido al embarazo se vuelve impredecible cómo va a actuar esto de aquí. Hay un riesgo de deterioro de la retinopatía y nefropatía persistente. Si normalmente en la diabetes hay un deterioro progresivo de las diferentes funciones, tanto en la retina como en los riñones, ahora se va a acelerar, y si es que no se controla evidentemente el asunto de la glicemia. Y el umbral renal es ahora inferior para la glucosuria, de tal manera que podemos encontrar azúcar en la orina con mayor frecuencia.